Buenas noches, Argentina. Buenas noches, Latinoamérica. Son muchas las evidencias de que la Argentina ha entrado en un modo electoral. El gobierno, con su plan de equilibrio fiscal, con su plan de control del dólar, con tasas elevadísimas para evitar que se dispare la inflación, e incluso con algunas medidas que tienen una dosis no menor de audacia, como fue el anuncio realizado en la sociedad rural de baja permanente de algunos puntos en las retenciones de granos. Algo que impacta directamente sobre ese equilibrio que es una suerte de Biblia para el gobierno de Javier Milei. Y no se puede ignorar, más allá de que haya justicia en el reclamo del campo, que también detrás de la medida hay un fondo electoral, porque se vota el 7 de septiembre en Buenos Aires y es en el interior de la provincia donde La Libertad Avanza aspira a una elección que quizá contemple los problemas que pueda tener en el conurbano más profundo. Por el lado de la oposición está muy claro los esfuerzos que hay para tratar de mantener una unidad entre los tres sectores, el de Axel Kicillof, el de Máximo Kirchner, el de Sergio Massa, que siguen manifestando muchas diferencias y que están tratando de unificar algún discurso que le cuesta. Esa composición, tanto del oficialismo como de la oposición, no estaría garantizando nada, porque la Argentina tiene este año un esquema electoral muy singular, que ha tenido cambios sobre la marcha, cambios de reglas de juego en el propio año electoral. No nos olvidemos que las PASO fueron suspendidas. Se verá el próximo año o el 2027 qué sucede. Pero claro, la anulación de las PASO se compensó, por decirlo de alguna forma, con desdoblamientos electorales. Ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, ya se votó aquí. Y ocurre ahora el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Con otra diferencia. El 7 de septiembre se vota con el viejo estilo de la boleta de papel, la blanca y negra, la clásica, que exige siempre una rigurosa fiscalización. El 26 de octubre, cuando sea la elección nacional en el mismo distrito y en todo el país, se votará con la boleta única. Y uno dice, bueno, finalmente la de septiembre es una elección local, pero es una elección que va a tener onda expansiva, sin dudas, sobre todo en el tránsito hacia octubre. ¿Por qué? Y porque, como describíamos antes, todo, oficialismo y oposición, tienen un andamiaje político muy precario, como diríamos en la Argentina, atado con alambre. Y entonces uno se pregunta, y vale para todos, pero en este caso para el gobierno, ¿qué puede pasar de septiembre a octubre si al gobierno no le va bien en la elección del 7 de septiembre? ¿Qué puede pasar? Ya no digo en la gestión, sino en ese núcleo de poder que representa el presidente junto a su hermana Karina y Santiago Caputo, en este momento en una tregua. Y así como lo preguntamos para el gobierno, lo podemos preguntar también para la oposición principal. Si hay una derrota en Buenos Aires del 7 de septiembre, ¿qué pasa con la unidad que hoy se muestra entre Kicillof, Máximo Kirchner y Massa? ¿Qué pasa con el proyecto presidencial de Kicillof 2027? ¿Qué pasa con la pelea por el liderazgo que está desatada entre el propio gobernador y Cristina Fernández? Y algo más, ¿cómo podrán conciliar esos tres sectores del peronismo, del kirchnerismo, una campaña unificada que ahora está diversificada
en el sector camporista que pregona la idea de Cristina libre o el sector de Kicillof que pretende hacer una campaña en base a la gestión, sobre todo en las zonas del conurbano. Y estos no son los únicos interrogantes, hay otros y tal vez de mayor importancia, porque el recorrido electoral que ha tenido la Argentina hasta ahora, 8 elecciones, hagamos la excepción de lo que ocurrió en Formosa, viene denunciando una baja participación social, un promedio estimado en 15 puntos menos que lo histórico. Por muchas razones, podemos buscar una fuera de lo que es estrictamente la política, y es, bueno, la Argentina repentinamente, y de hecho, ha transformado un sistema obligatorio de voto en un sistema voluntario. No hay sanciones. Si una persona no vota en un turno, va a votar al siguiente y no pasa absolutamente nada. Esto habla también de la precariedad del sistema electoral e institucional que tiene la Argentina. Y hay otro par de factores que podríamos tener en cuenta. Siempre, para explicar, digo, el comportamiento social, siempre una elección legislativa genera menos atracción y genera también la mayor participación de aquellos sectores más duros, más fanatizados, por definirlos de alguna manera. Cuando uno habla de los sectores que concurren, repara también en un amplio sector social que le está dando las espaldas a este momento electoral. Y uno se preguntaría las razones. Respuestas puede haber múltiples, pero te podría reparar, como método un poco más científico, en una encuesta que recientemente concluyó la Universidad de San Andrés. ¿Y qué dice esa encuesta? Calcula que entre un 28 y un 30%, hoy, habrá que ver cuando llegue octubre, no está con voluntad de asistir a votar en la Argentina. Lo interesante es escuchar o conocer el detalle de ese tercio. Un 35% de esas personas dice que está harta de la política. Un 33% que descree de las elecciones. Y un 23% que no tiene a nadie que lo represente. Vale prestar atención a estos números. Son elocuentes de que algo grave está pasando en el sistema. Y vale prestarle atención antes de que sea tarde. Después de un corte, volvemos y comenzamos con la edición de Datos de hoy.
Estamos abriendo, como veíamos, la puerta de la Argentina en modo electoral. Y qué mejor que para abrirla los invitados que tenemos esta noche acá en Datos. Sheila Bilker, de 3.0, ¿cómo te va? Un placer acompañarte. Gracias por estar. Y Gustavo Marangoni, de MR Consultora. Buenas Los noches. dos son analistas políticos desde ya, no hace falta puntualizarlo. Y como estamos en modo electoral, vamos a empezar a ver, yo quiero ser malo, porque uno por naturaleza es malo, si no sería enfermero y no periodista. Arrancar con una pregunta por la negativa, es decir, todos opinamos, o muchos opinamos, bueno, el gobierno puede ganar la elección, estamos hablando de septiembre, estamos hablando de octubre, y yo pregunto, y le pregunto a Sheila y le pregunto a Gustavo, ¿el gobierno puede perder la elección? Bueno, provincia de Buenos Aires es un escenario, a lo que nosotros venimos viendo, es un escenario muy parejo, con chances, no te diría grandes chances, con chances de que la Libertad Avanza se imponga. Hoy, todavía no Estamos hablando del 7. Del 7 de septiembre, estamos Correcto. hablando de las provinciales. Correcto. Todavía no arrancó la campaña. No, claro. Todavía no arrancó la campaña, o sea, falta correr agua bajo el puente. Hay un chip nacionalizante en los electores, es decir, se está plebiscitando la gestión de Milei sí, Milei no. Yo te diría es el chip predominante, 2 de cada 3 argentinos van a ir a las urnas, los que vayan van a ir a las urnas con ese razonamiento. O con esa, yo te diría con ese marco, ¿no? Milei sí, Milei no. Y la otra cosa que hay que decir es, bueno, el gobierno enfrenta una elección todavía con una aprobación muy alta. Con lo cual, pareciera que sería difícil hipotetizar una derrota hoy, ¿no? Digamos, en un contexto donde, bueno, vimos movimientos del dólar, ¿no? En una sociedad muy sensible a lo económico, donde ves que el acompañamiento al presidente empieza a tener algunas fisuras, ¿no? Digamos, esta cosa que se ve muy claramente que es, hay acompañamiento, pero al mismo tiempo hay el reclamo de no abandones a los jubilados, che, lo de la educación no está bien, el gas, rajar la el gas, rajar la discapacidad, hay una cantidad de temas. Todos esos temas. Y bueno, yo te diría, hay un segmento muy importante de adherentes a Milei que no les resultan ajenos esos temas. Gustavo. 7 de septiembre, ¿no? Primero, la provincia de Buenos Aires. Entonces, vos haces la pregunta y viste cuando alguien te responde y te dice, ¿qué es ganar y qué es perder? ¿No? ¿Qué decís? Pero, bueno, pero para el 7 de septiembre, esa contrarréplica de pregunta, que según dicen nunca se responde una pregunta con una pregunta, pero yo lo estoy haciendo, es ¿qué sería ganar el 7 de septiembre? Vos decís sacar más votos. Guarda, porque a lo mejor hay alguien que saca más votos y saca mucho menos legisladores. Y los dos festejan. Vamos a aclarar. Hablando en el plano provincial. Provincial, Sí, provincial, claro. por eso, 7 de septiembre. Sí. Provincial, vos decís, para aquellos que no conocen la provincia de Buenos Aires, son 8 secciones electorales, la primera y la tercera juntan 10 millones de votos de los 14.400.000 que tiene el padrón, y ponele que haces una muy buena elección en la tercera, una elección buena, pareja, en la primera, y en el resto perdés. Pero vos sacaste más votos, digo, ¿qué vas a decir? Gané. Salís y yo soy el vocero de la fuerza que es X. No, Saca votos y te digo, ganamos todos. Viene la fuerza B y dice, pará. Nosotros sacamos de los 69 legisladores en pugna, 40. Ponele, estoy inventando los números. No, está bien. Es decir, ganamos nosotros. ¿Cómo la lees? Y hay una tercera forma de lectura, A ver. que es por secciones. Bueno. ¿Cuántas secciones, Claro. con cuántas secciones se alzan las distintas fuerzas? Sin duda. Por Entonces, eso. vas Ahora. a tener 3 narrativas distintas. Es cierto. Ahora, también es verdad, me parece, no digo, es una opinión totalmente rebatible, también es cierto que en función de cómo se da el proceso, que es un proceso básicamente construido en base a la oposición al otro, usted me va a decir, siempre es así, sí, pero acá hay una construcción del anti muy fuerte, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo se da el proceso? Digo, aquel que tenga un voto más, después discutimos los legisladores, aquel que tenga un voto más va a decir, bueno, yo caminando hasta octubre estoy mejor. A ver, una cosa, contexto. Si el gobierno nacional hace una elección muy buena, pareja,
vamos a hablar futboleramente. Sí. Vos decís, vas a jugar de visitante al Maracaná y te traes un 2-2. Pero soy feliz, ¿sabes qué? Pero tiro papelito, festejo y digo, ahora los espero que vengan al Monumental. Sí. Entonces, una muy buena elección del gobierno no necesariamente a lo mejor es ganar en mayor cantidad de votos. Es hacerle una elección diputada en el mayor reservorio de votos del peronismo, kirchnerismo, del panperonismo, de como cuerno lo quiera llamar, y los tipos se agrandan. Después vemos las eventuales consecuencias, porque voy a decir algo, te voy a tomar un poco de tu maldad que decías, yo no soy periodista, te doy una porción. Tomo un poco de la maldad, y te digo, ¿cuán importantes son las elecciones en sus consecuencias? Podés ganar una elección e inmediatamente se te puede arruinar la cosa. Podés perder una elección y podés tener más fuerza para seguir adelante. Tenemos ejemplos en un me hace sentido y acordar otro. mucho al 2017. Al 2017 te podría decir, no solo intermedia, sino al 2007 de Cristina, que ganó y a los 4 meses tenía el país piqueteado. En el 2011 que ganó y puso el cepo porque si no el dólar se le disparaba. Y en el 2009 donde perdió el peronismo y sin embargo después tomó la iniciativa política, ley de medios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ganó después en el 2011, muerte de Néstor Kirchner en el medio. Correcto. Entonces, digo, guarda con las consecuencias que le atribuimos a un resultado electoral. Y además la capitalización de qué pasa con la elección es algo a veces inesperado. El gobierno tuvo una victoria módica en la ciudad de Buenos Aires con 31 puntos y sin embargo, bueno, la semana siguiente fue una semana de iniciativa, resolución, avance, te diría, avance fenomenal. Entonces, con módicos 30 hizo mucho y por ahí una lectura de algo empardado que ponga el peronismo en 40, 40 y pico, muchos pueden leerlo como un mal resultado para el gobierno. Todo depende también de la expectativa. Sí, y a ver, yo les comento algo, a ver qué opinan ustedes. Yo creo que además, ya no tanto para septiembre, quizás mirando la elección del 26 de octubre, me parece que esta elección tiene un plus. Y es, ¿por qué? Porque se trata de un gobierno especial. Entonces, ya no es solo valioso para el gobierno qué cantidad de legisladores puede aumentar, Senado, diputado. Me parece que la cantidad de votos también va a representar una reoxigenación del poder presidencial, porque este es un poder casi unipersonal. Sí, y muy dependiente de la opinión pública, de la adhesión a las urnas, en ese sentido profundamente populista, emanado del acompañamiento popular. De hecho, es el acompañamiento que viene teniendo en las encuestas es lo que de alguna manera ordena el resto de la política. Cuando uno mira al Congreso, lo que ves es el ordenamiento de un poder con poca, yo te diría, con poca espalda, pero que logró ordenar sobre el acompañamiento social, así que la revalidación en las urnas, sin lugar a dudas, va a seguir impulsando el fenómeno. Vamos a darle sexo a la noche. ¿Sí? Yo creo que el gobierno tiene una lógica medio ninfómana. No, para lo que se propone no hay tamaño de una victoria que lo pueda satisfacer. Porque quizás, bueno, la ciudad se dio por satisfecha. Sí, pero me refiero a otra cosa. Es decir, el gobierno busca algo que no es muy original en la historia argentina, pero la refundación de la Argentina. Bueno, pero sobre todo busca la refundación de la Argentina bajo... Yo no escuché ningún presidente, puedo ir para atrás porque soy antiguo, del 83 para acá que no haya pretendido la refundación. Es cierto, pero hay una diferencia. Que este es el primer presidente ideólogo que tenemos. Nosotros tuvimos presidentes políticos, básicamente, presidente empresario como Mauricio Macri, que devino en político, y un presidente ideólogo. Y a mí no me parece que sea una cuestión subalterna. ¿Pero menor. Cristina no era ideóloga? No. No. ¿Y qué era? Yo creo que una cosa es tener ideología, todos la tenemos, yo también. Y la otra es que la ideología sea tu ente ordenador y el hecho de el elemento que lleve a todo hacia allí. Entonces, me parece que esta lógica del gobierno de amigo-enemigo, que a mí no me escandaliza por motivos formales como el presidente le gusta decir, aunque lo formal es muy importante, sino por la imposibilidad manifiesta de que media Argentina pueda gobernar a otra media Argentina que nunca, aunque a esto le vaya bien, va a acompañar. Entonces la pregunta es, ¿qué haces con la media argentina que no te acompaña? No hay tamaño de victoria. A Cristina el 54% no le alcanzó. A Perón no le alcanzó el 62% del 73%. Porque cuando tu propósito
es absolutamente desproporcionado ya con la lógica. No hay una victoria electoral que lo satisfaga. Correcto. Porque el proyecto en última instancia es inviable. Bueno, a ver, no sé qué opina Gila, pero digo, así planteado como lo dice Gustavo, bueno, daría la impresión que si en algún momento, no sé cuál, pero si en algún momento no hay un acople de esos dos sectores que parecen divorciados, es muy difícil caminar hacia adelante. No, Argentina viene de divorcios, viene de cismas. Yo creo que acá hay un problema de convivencia y lo ves en muchas preguntas muy simples. Digo, no es un fenómeno nuevo, pero sí es un fenómeno intensificado. Yo creo que acá al gobierno lo podés medir por dos temas. Uno es la promesa económica y otro es el desafío vinculado a la batalla cultural, que creo que es lo que más tiene que ver con, o sea, batalla cultural también en lo económico, ¿no? Que es lo que más tiene que ver, o sea, digo, no solo en ideas por ahí más conservadoras o más reaccionarias respecto de cómo, qué vida es válida de ser vivida, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos ves esas dos cosas y ves cuál es la demanda social, lo que yo creo es que en casi todos los indicadores de batalla cultural, la verdad que el presidente no viene ganando esa batalla. Yo diría, es una especie de decorado para una demanda central que tiene que ver con lo económico y con la demanda, ese anhelo de cambio rabioso que hay hoy en la sociedad, que sigue vigente, que impulsó el proceso 2023, que sigue vigente hoy en el 2025, que va a estar dando vuelta en la escena electoral. ¿No? Digamos, una cantidad importante del acompañamiento que va a tener el gobierno va a tener que ver con esa demanda de cambio. Una demanda de cambio que todavía no terminan de ver en primera persona. En algún punto es impreciso, ¿no? Cuando uno dice, quiere un cambio, bueno, sí, está muy bien, hay cosas que son muy concretas, el ordenamiento económico, la inflación, esto está claro. Ahora, en otros terrenos, la idea de cambio es un poco más imprecisa. No es imprecisa, no tiene gestión. ¿El gobierno? Tiene objetivos, pero no tiene una gestión sobre ese objetivo. El presidente se jacta de preocuparse única y exclusivamente por la macroeconomía. Es decir, el presidente podría ordenar casi evangélicamente, buscad la macroeconomía y el reino de la macroeconomía y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Podemos discutir si es así, particularmente tengo mis dudas. Pero, volviendo a la original pregunta con la que abriste este bloque, yo te diría, ¿puede ganar el gobierno? Y el peronismo está haciendo todo lo posible para que sí. Es increíble, hay que reconocer que el esfuerzo que está haciendo el peronismo para que gane el gobierno es notable. En su falta de autocrítica, de reflexión, de cierta renovación. No voy a comparar porque cada proceso fue menor, pero rapidísimamente. El peronismo fue derrotado en el 83 y en el 85 ya había una división de renovadores y ortodoxos que pujaban por renovar el peronismo. El peronismo fue derrotado en el 99, pero Duhalde ya había planteado en plena campaña la simiente de un cambio que decía el modelo está agotado por exitoso. Después vino Kirchner y profundizó aquello que Duhalde tímidamente planteaba. El peronismo fue derrotado en el 2015 y la hegemonía de Cristina dentro del peronismo no se rompió, pero tuvo que aceptar, mediante lo que después se demostró fue una infeliz decisión, la de la candidatura de Alberto Fernández, que algo había que cambiar para poder llegar de nuevo. Ahora, no hay nada de eso, nada. No hay ni formal, ni informal, ni tácitamente la idea de que acá hay que cambiar algo. Como vamos a decir así, vamos a hacernos los distraídos, a ver si el fracaso de esto, la implosión de esto hace, como decía un viejo tango, que vuelvan vencidos a la casita de los viejos. Y eso parece, a mi criterio, como una posición muy pobre en esta época, donde además donde el criterio de representación está dañado, o mejor dicho, reemplazado por el criterio de identificación. La gente, saco la gente, no me gusta hablar del concepto de la gente, pero creo que hay franjas importantes de la población que quieren identificarse más con alguien que sentirlo su representante. Entonces, por eso no cuadran los centros, porque el centro viene a hablarle de, no sé, de Tocqueville y de esto, y eso, no, flaco, quiero... ¿Cuánto de la exposición que hacía Gustavo, que hay una parte que, bueno, yo por lo menos la comparto, es cierto, el peronismo no ofrece nada. Nada que no haya ofrecido
hasta hace un año y medio. Nada. ¿Cuánto pesa eso y cuánto pesa la adhesión genuina a la épica libertaria o la libertad avanza? A ver, yo te diría dos o tres cosas. O sea, coincido con esta caracterización de falta de renovación, falta de cosmovisión, falta de programa, y te diría algo más. La política en el peronismo se transformó, cuando ves las internas en el último tiempo, se transformó en una especie de chimentos de dimes y diretes, este se peleó con tal, este se pelea con tal, se tiran dardos. Yo te diría, es chimento puro, el chimento de las tensiones internas. Entonces, esa lucha de poder en un clima antipolítico vuelve difícil capturar sensibilidades más blandas. Hoy el peronismo arranca con 34, 35, 36 puntos de adhesión intensa. Son los que vos dijiste, los que se sienten identificados. Perdón, quiero la precisión. A nivel provincia, nacional. Perfecto. O sea, a nivel nacional vos tenés 34, 35 puntos de sensibilidad, de cercanía, de sentirse cercano al peronismo, con gran dificultad para extender esa frontera, porque son adherentes, yo te diría, son adherentes duros, identificados, más que representados, identificados. De hecho, Cristina en algún momento planteó esta idea. Recuerdo una entrevista donde el conductor le dice, hay que volver a enamorar. Y Cristina le dice, no, enamorar no, representar. Y la verdad que lo que uno ve en las encuestas y indagando en grupos focales es que hay más enamoramiento que representación por parte de esos segmentos y con gran dificultad para representar nuevos bloques, nuevos segmentos. Yo te diría que el gobierno tiene una adhesión intensa también de 30 y pico de puntos, y lo demás es todo más poroso, más blando, y a medida que va corriendo el tiempo, mantiene la adhesión, pero cada vez se vuelven más blandos. El gobierno tiene también un activo que te diría que es el pasado, es el rechazo a lo que hay enfrente. Vos recién dijiste, esto es medio la política del anti. Entonces, lo que vos ves es que muchas veces los desencantados o los que están enojados con lo votaron y están enojados hoy con Milei, ante la posibilidad de tener que emigrar al peronismo, dicen, no, eso no, me quedo acá. Entonces, hay algo ahí donde lo anti también termina empujando y termina generando una adhesión. Yo te diría que para el gobierno la posición del libertad o kirchnerismo, yo te diría es como su última carta, ¿no? Digamos, cuando ya no queda nada, lo que queda es lo que está enfrente, ¿no? Digamos, como fenómeno. Lo de última carta me suena como a llegamos al límite. Bueno, cuando empieza a haber críticas, cuando los electorados se sienten por ahí un poco incómodos porque no ven resultados micro, yo te diría como la última frontera de adhesión es mirar lo que hay enfrente. Es decir, cuando se cae la adhesión por la positiva, lo que te queda es mirar el pasado, correcto. mirar enfrente. O sea que si el frente se maquilla, puedo tener problemas. Ya no digo que cambie si se maquilla. Y bueno, sí, o sea, si logra componer una oferta atractiva. Ahora, no es solo un problema de maquillaje, es un problema de oferta genuina, o sea, es un problema más profundo que el del maquillaje. No es, lo mismo pero un poquito cambiado, es un problema de programa, de fondo, es un problema de cosmovisión. A ver, tomo lo que decís, también digo, el 2019 fue eso, un poquito de maquillaje. Y con eso alcanzó para ganar una elección. Sí, pero también vas trabajando sobre desgaste, ¿no? Yo digo, la política no tiene problemas para trabajar con el amor y con el odio en Argentina y en el mundo y en la historia. Pero sí con la indiferencia. Como decía mi tía Leonilda, matalo con la indiferencia. Es muy difícil trabajar con la indiferencia, con la ajenidad, con la apatía. Bueno, a esto, estaba por preguntarles algo, pero vos tiraste el tema, claro, que es porque el sujeto pasivo de la próxima elección, ¿no? Cuando vos viene un político y te dice, che, ayúdame a ver cómo encaramos la campaña, etcétera, ¿cómo perforás al tipo que te dice, para mí son todos iguales? Si querés salimos de la política. Si, che, viste cuando tenés esos amigos que a lo mejor están en un estado en particular y le decís, che, vamos, ¿a dónde? A comer algo, no sé. Y no sé, vamos al cine, qué sé yo. Y vos decís, ¿por dónde lo agarro? Porque no, es verdad. no. Entonces la política
puede incentivar el odio y decir, no, los culpables son ellos, son estos, son el otro, los degenerados fiscales, los ajustadores. Bárbaro. ¿Qué haces con el tipo que no está movilizado emocionalmente ahora que las emociones son tan significativas en la vida de las personas? ¿Cómo haces? Yo hace un ratito, cuando hablaba, que al comienzo del programa, mencionaba, que vos la debes conocer, un trabajo de la Universidad de San Andrés que habla sobre la gente que no está dispuesta a participar. Y de ese total, creo que habla de un 28%, de ese 28, 30%, un 35% dice, la política no me interesa, o no me importan las elecciones. Se acabó la obligatoriedad del voto en Argentina. Se acabó la obligatoriedad del voto, pero no por ya sabemos que no por la ley, porque la ley no te castiga, no te hace nada, qué sé yo. Pero el argentino habitualmente tenía un alto nivel, le gustaba ir a votar. Ahora hay un 15, un 20% de gente que antes iba a votar y te dice, la verdad, no me muevo y no me importa, me quedo en casa, me voy a hacer un asado. Vos sabés que, a ver, yo creo que la desmovilización es otro capítulo de la antipolítica. ¿No? Digamos, es la continuidad del proceso 2020. Correcto. No es que es un fenómeno nuevo. Del proceso 20. Del proceso que llevó a Milei a la presidencia. Correcto. La desmovilización es, bueno, en ese momento se votó enojado, en este momento es indiferencia total, es le doy la espalda. No ir es como decir, no me interesa, o sea, espalda. Sí. Vos sabés que nosotros hicimos varios estudios postelectorales después de estas escenas electorales donde realmente, viste, pasó la elección 1, la gente no fue a votar, pasó la elección 2, la gente no fue a votar, tiene estructura de chiste, pasó la elección 3, la gente no fue a votar, ¿cómo se llama la obra? ¿No? Digamos. Entonces, y lo que nos encontramos, la verdad nos encontramos con cosas que a nosotros nos sorprendieron. Lo primero es, encontramos gente que, además del voto, tenía una historia de participación más activa. Es decir, gente que había firmado petitorios, gente que alguna vez había ido a una marcha, gente que es activa en redes. Es decir, que no es gente que es indiferente a la escena política. No es que son los desinteresados, o sea, es gente que ha tenido una historia y que en este caso decidió no ir. Los argumentos que dan son de distinto orden. Por un lado, aparece esta idea de quise dar mensaje, que es la más clara, que son algunos que lo plantean de ese modo. Aparecen otros que lo que dicen es, bueno, no me gustaba nada de la oferta. Otros que tienen un argumento más claramente antipolítico, que es mi voto no cambia nada. ¿No? Digamos, son como los distintos argumentos que aparecen. Pero bueno, le preguntamos a esa gente si hay que sacar la obligatoriedad del voto. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? De ninguna manera. Y les dijimos... Perdón, ¿puedo hacerte una acotación? Sí. Que no suene fea. Sí. Muy argentino. Muy argentino, por supuesto. Y después le dijimos... Es el oxímoron perfecto. Pará, ¿no? ¿querés más argentinidad? O sea, ¿querés más argentinismo? Después les dijimos, ¿y si el voto no fuese obligatorio, ustedes qué harían? Ah, no, en ese caso iría a votar. Entonces, así que bueno, esto por un lado y por otro lado, esas mismas personas decían, bueno, esta es una elección de medio término. Si fuese un ejecutivo, es otro cantar. Entonces, yo sería cuidadosa en plantear que esto es un capítulo que se inauguró, la desmovilización, y llegó para quedarse. Es algo que caracteriza a esta elección. Hay que ver cómo evoluciona, hay que ver en el 2027. A ver, Sheila, también es cierto que hay un recorrido y hay una tendencia de goteo descendente. Absolutamente. En el proceso electoral de la democracia. De los 80 a los 70, Por ¿no? eso. Digamos, ahora, en el medio de la crisis del 2001, que fue la elección más baja, vos fíjate, Sí. situaciones de crisis, aún ahí tuviste una participación que rozaba los 70 puntos. Sí, sí. Pero Entonces, aún ahí tenía sentimiento, ¿no? Porque la gente, hubo sectores que iban a votar y te metían la feta de mortadela, es un sentimiento, decir, bueno, Sí. voy, Sí. porque si yo vengo acá, te insulto, Sí. me levanto y me voy, hay algo que Estoy vos expresando generás, algo. que vos expresas algo y me moviliza Correcto. a mí a venirme hasta el estudio y decirte, mirá, tal cosa y tal otra. Ahora, si pasa eso, por supuesto que la política y los ciclos históricos tienen sus sístoles y sus diástoles, hay momentos que hay que participar, hay que cambiar, ahora sí voy, y ahora viene mi casa. Ahora, ¿por qué? Yo desde el gobierno nacional estaría más preocupado por este fenómeno. absolutamente. Porque que no vayan, que la gente no quiere ir a votar a los tipos que están hace 20 o 30 años, te digo, lo veo lógico. Porque decir, che, hace 20 o 30 años estamos mal, esta gente tiene una cuota parte muy grande de las acciones de que nos vaya mal. Pero que no vayas a votar al que está hace un año y medio y que dice soy la novedad, yo, si estuviese laburando de este lado, te digo, che, anotemos, porque ahí podemos, Houston, tener un problema. Yo creo que hay un problema ahí, porque probablemente, digamos, es más, si uno tuviese que pensar picardía, diría, yo haría el partido de los no vaya a votar. Si fuese la oposición del gobierno,
Diría, Sí. haría el partido de no vayan a votar. Bueno, estuvo el 501 en el 2001, Bueno, ¿no? exactamente, pero O sea, no, pero yo digo, no vayas a votar, porque el que está dudando de ir a votar y todo, era un voto que seguramente, voy a arriesgar, ya va a dar más precisión, pero que seguramente hace 1 año y medio votó por Milei. Votó por Milei. Sí, sí. no, tuviste desmovilización en el peronismo también. También, En sí, mu- por supuesto, no, es todo un tuviste. bloque. Pero digo, me da la impresión que hay mucha gente, y sobre todo en sectores urbanos, medios, etcétera, que dicen, bueno, mirá, ¿Les la puedo verdad, hacer una última pregunta? Sí, claro. Me contestas los dos cortito. en lo que puedan. Yo pregunto, y le pregunto a los dos, después de la elección, post-octubre, ¿cambia la demanda social o la demanda social sigue entusiasmada con la idea del cambio? Sí, cambia la demanda social, sigue con el cambio, pero la demanda es ocupate un poco de la micro. O sea, realmente empieza una agenda, una demanda social, o sea, la agenda social se va a abrir como demanda porque creo que la paciencia alcanza hasta octubre, después arranca otra cosa. ¿Gustavo? Sí, pero voy a la macro. Yo creo que el gobierno después de octubre va a tener que resetear la macro. No se puede vivir de prestado. No se podía vivir emitiendo, bueno, no se puede vivir de prestado. Le agradezco muchísimo a los dos. Seguramente nos vamos a encontrar porque el año electoral recién arranca. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nosotros ahora hacemos un corte y cuando volvemos vamos a estar con Colombia. Allí ha sido condenado en primera instancia el expresidente Álvaro Uribe y vamos a enterarnos de todos los pormenores. Ya volvemos. ¿Usted presentó estos testigos ante los procesos que se estaban tramitando? Sí, señor. Es la misma que escucha la pregunta, hombre. Que si yo presenté a los testigos. La pregunta es, ¿usted presentó a los testigos? ¿Escucha? No, señor. ¿Por qué? Y a mí me parece que aquí hay un daño que si la justicia colombiana no lo corrige, es insuperable a la justicia y a mi persona. Me retiro, señora juez. Obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude y soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo respecto del evento de Hilda Niño Farfán. Como dijimos, vamos a hablar ahora con Colombia. Una novedad muy impactante esta semana que fue la condena en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe. Y a propósito, vamos a tomar contacto con quien fue vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, que seguramente nos está escuchando desde Bogotá. Buenas noches, Francisco Santos. Desde Buenos Aires los saluda Eduardo Van der Koy. Buenas noches, Eduardo. Doctor, primera pregunta. Ustedes han denunciado este fallo como una maniobra de persecución política. La pregunta estaría vinculada a cuánto estiman ustedes que el Poder Judicial hoy está vinculado o atado políticamente al Poder Ejecutivo, o si se quiere, al gobierno de Gustavo Petro. Lo primero es que el presidente Petro tiene una fiscal de bolsillo, una fiscal general de bolsillo,
logró que la nombrara la Corte Suprema después de que hicieron una sonada a la Corte que el mismo gobierno promovió. La gente se le olvida que eso pasó hace año y medio, que rodearon la Corte, quisieron entrar, que el mismo grupo al que perteneció Gustavo Petro cuando era guerrillero se tomó la Corte y no sé cuántos magistrados. Entonces se asustaron muchísimo los magistrados y nombraron una de la terna, cuando normalmente la Corte, ¿qué hace? Se puede demorar entre año y medio, que en unos casos inclusive hizo cambiar la terna, y en otros 6, 8 meses, pero ellos tenían clarísimo que los tiempos solo les daban para enjuiciar a Uribe si la nombraba muy rápidamente. Cuando la nombra muy rápidamente, ella cambia el fiscal. En la fiscalía anterior, 2 fiscales distintos habían dicho no hay pruebas. Llega un nuevo fiscal, un proceso de no sé cuántas miles de páginas, y en un mes dice acusado. Y uno dice, wow, bueno. Después se encontraron toda clase de irregularidades, ese fiscal lo tienen que remover, ponen otro fiscal que continúa digamos, con la misma posición, que no evalúa de ninguna manera. Y luego viene el proceso judicial, que tiene tal cantidad de aberraciones en debido proceso, en valoración de pruebas. Si en algún momento aquí hay una justicia seria, esta juez debe acabar en la cárcel por prevaricato. Pero lo cierto es que a ese nivel hay una justicia muy politizada. A un nivel más alto, Tribunal Superior y Tribunal Constitucional o Tribunal Corte Suprema es mucho más independiente, y estoy absolutamente seguro que en la apelación se va a caer todo el proceso. Lo cierto es que hicieron un gran daño, lo venían construyendo desde el año 2010, lo lograron en este momento, pero creo que se equivocan, porque si algo está pasando es que crearon un mártir, y ese mártir, que tiene toda una trayectoria política, creo que eso va a tener un efecto muy grande en términos políticos en el año que viene. Doctor, por el relato que usted hace y el desarrollo, entiendo que es una causa que lleva más de 10 años. Es una causa que empezó prácticamente desde el 2010, que inclusive quien empezó con ella fue el presidente Uribe, porque se enteró, y eso está absolutamente probado, que el senador Cepeda estuvo en Estados Unidos hablando con los paramilitares, ofreciéndoles posibilidades, beneficios penales, etcétera, si acusaban a Uribe. Estuvo en Colombia haciendo lo mismo, y el presidente Uribe logró armar todo un expediente mostrando que Cepeda era el que estaba buscando cómo le hacía daño a Uribe. Y en un momento dado, a mediados del 2018, 2 magistrados que después de la Corte Suprema, una corte que estaba muy cooptada por el presidente Santos, echan atrás toda esta investigación y de pronto, sin ninguna razón, acusan a Uribe. Inclusive hay chats diciendo por fin lo tenemos, lo vamos a encarcelar, lo encarcelan violando todo el debido proceso. Él, en vista de que estos magistrados están cometiendo toda clase de abusos, dice, me retiro del fuero que me daba que la Corte me juzgara, que me juzgue un juez normal. Y bueno, no mejora mucho. Y cuando llega la fiscal, pues esta nueva fiscal se encarga de que esto llegue a este fin. Hoy la Corte Suprema es distinta. Hoy esos magistrados Barceló y Reyes, que son una vergüenza para la justicia, ya no están. Hoy hay una corte que creo que es muchísimo más independiente, que no está tan cooptada como estuvo cooptada con el presidente Santos. Pero lo cierto es que le hicieron un daño personal, y por una razón fundamental, porque Uribe era un símbolo. Uribe salió del gobierno con un 75% de favorabilidad. Esta guerra jurídica la empieza Chávez con Petro, con una senadora que murió, que se llama Piedad Córdoba, con el mismo Iván Cepeda. Hay un preso ahorita en Estados Unidos que se llama el Pollo Carvajal, que era el enlace de Chávez con el ELN y con todo esto que se empezó más o menos en el 2007, y por una razón política,
porque Uribe era un símbolo de toda una cosa totalmente distinta, de una derecha seria, de una derecha respetuosa a la institucionalidad, de una derecha con autoridad en seguridad, de una derecha cercana al ciudadano, de una derecha que daba resultados. Todo lo que se logró en esos 8 años fue increíble y por eso salió con esa popularidad. Y la izquierda, Foro de Sao Paulo, todo eso que hay construyeron, pero sobre todo la izquierda más conspiradora, donde está el actual presidente de Colombia y otros, dijeron necesitamos destruir a Uribe. Lograron hacer ese daño, pero lo cierto es que esto apenas está empezando. Creo que en esta campaña el Uribe se va a convertir ahora sí en un símbolo de Colombia, los malos están ganando. Mire lo que está pasando. Timochenko, alias Timochenko, el jefe de las FARC, un hombre jefe de una organización que asesinó 18.000 niños. Sandra Ramírez, la esposa de Tiro Fijo, una mujer que era la encargada de obligar los abortos y asesinatos de mujeres de las FARC. Hoy son los que están diciendo que por fin la justicia llegó cuando no pagaron un día de cárcel por todos los delitos. Entonces, sí hay una inversión de valores y creo que eso va a ser lo más importante en la campaña. Doctor, usted mencionó recién, y lo acaba de repetir, este episodio de la condena de Álvaro Uribe como un episodio de campaña. Colombia está en campaña, hay elecciones presidenciales, y usted hablaba de la popularidad que fue real, es cierto que ocurrió hace unos cuantos años, con que Uribe se retiró del poder. Mi pregunta es, ¿qué impacto tiene esto real de afectación de la figura de Uribe, de impacto dentro de lo que es el desarrollo de la campaña en Colombia, que va por el recambio presidencial? Pues mire, lo primero es que Petro ya lanzó su candidato, que es Cepeda, precisamente el hombre que hizo toda esta persecución y uno de los epicentros. Inclusive ya le está diciendo a los otros candidatos de izquierda, retírense, retírense, retírense. Creo que esto ha generado en el centro derecha, inclusive en la parte del centro izquierda, una mirada distinta a todo esto, diciendo, uy, ¿qué pasó acá? Mi hijo, te doy un ejemplo. Dos de mis hijos no son uribistas para nada. Y hoy dicen, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con la justicia? Creo que por primera vez hay un elemento del riesgo tan grande que hay en Colombia, que la gente se está despertando. Uribe ya venía con una popularidad que estaba creciendo muchísimo porque él es un hombre muy sensato, él es un hombre muy institucional, él es un hombre tremendamente respetuoso de la democracia, cosa que no lo es el presidente de Colombia, y estaba diciendo las cosas que nadie se atrevía a decir, y iba subiendo en popularidad. Yo creo que eso se va a disparar. Yo creo que esto tiene quizás un elemento que es de mucho riesgo para la democracia, y es que al tener a Uribe condenado, esto le da una fuerza al presidente Petro, que es un populista absoluto, al estilo Kirchner en su máxima expresión, al estilo Correa, al estilo Chávez Maduro, al estilo Ortega, al estilo Evo, de decirle, yo logré condenar a Uribe, señor empresario, usted me apoya. Yo logré tener a Uribe donde lo tengo. Si usted apoya a la oposición, yo te voy a joder, perdone. Así va a ser, porque esa es su manera de operar mafiosa. No es sino ver lo que pasó hace unas pocas semanas, donde él sacó unos delincuentes brutales de una cárcel y los llevó a un evento público de él. Un evento público, una plaza pública, lo llevó, y uno ahí dice, bueno, ¿esto qué es lo que está pasando? Entonces, ese tema del sistema jurídico muy, muy politizado, este tema de su alianza con estas organizaciones criminales, el crimen contra Miguel Uribe, el intento de asesinato, y uno empieza a decir, ¿qué es lo que está construyendo este señor? ¿De verdad quiere simplemente crear condiciones para seguir en el poder a través de otra persona, o quiere quedarse en el poder? Yo creo que él quiere hacer eso, quiere crear una situación de caos
tan grande, si vemos uno o atentados, etcétera, o otro, algo parecido a lo de Miguel Uribe en la campaña, yo estoy absolutamente seguro que él en enero va a sacar un decreto diciendo: tengo que salvar a Colombia, aquí no hay condiciones para seguir el proceso electoral. Ya empezó a cuestionar el sistema electoral, el que lo eligió a él, y suspende las elecciones, y ahí nos va a tocar salir a la calle a sacarlo del poder. Yo creo que ese es un escenario que hoy no es descabellado, y por el contrario, creo que con la condena de Álvaro Uribe se convierte en un escenario cada vez más real. Santos, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Datos, en The News, desde Buenos Aires. Seguramente nos vamos a volver a poner en contacto. Muchísimas gracias de nuevo. Sigan el proceso, porque yo creo que esto va a ser un año, una campaña tan difícil, o quizás mucho más, como fue la campaña electoral del año 90 con 3 candidatos presidenciales asesinados. Bueno, y concluida la conversación con el ex vicepresidente, nosotros bajamos el telón. Por hoy, Datos concluye aquí. Regresamos el miércoles que viene a las 21 horas de Argentina y Uruguay, 20 de Chile y Venezuela, 19 de Colombia, Ecuador y Perú. Muchas gracias a todos y buenas noches.